10:34 ha pasado esta mañana, bien movida, con hartas temáticas que nos preocupan y que nos ocupan, y queremos continuar obviamente con lo que estamos viendo antes de irnos a la pausa comercial, porque todo lo que hay con esta próxima elección, a favor o en contra, el próximo 17 de diciembre, y lo que nos importa, aclarar estas temáticas. Estábamos con las ex representantes acá en nuestra zona. Yo me di el trabajo de anotar cada una de sus temáticas para ir analizando también, de acuerdo también a lo que hay en temáticas transversales que queremos abordar, junto a Andrés Cruz de la Casa. ¿Cómo están todas y todos? Muy buenos días, y a su disposición para poder conversar de un aspecto que es tan fundamental para los efectos del camino que vamos recorriendo hacia el futuro y respecto del cual ustedes van a tener que pronunciarse en el mes de diciembre. Abogado, doctor en Derecho, profesor, político... Todo ese es el currículum que pusieron acá. Trabajamos para los efectos de poder colaborar. ¿No? Panadero, me dedico a comer pan. Me lo como, no lo hago, me como el pan. Sí. Oye, Andrés, sí, pues temática. Tenemos artículos que vamos a ver y después vamos a ir comentando y cruzando con lo que nos señalaban las representantes, porque tenemos artículo 4 y artículo 130, tengo entendido, según mis apuntes. Creo que es importante al retomar lo que dejamos pendiente el programa anterior, la semana pasada, en torno a que, bueno, una premisa anterior que es importante tenerla en consideración cuando se trata de una constitución. Este cuerpo requiere o aspira a ser armónico, es decir, uno puede exponer artículos aislados, pero que hay que entender que tienen que o forman parte de un sistema que hay que comprender a cabalidad. Por lo tanto, nosotros aquí lo que estamos tratando de hacer es simplemente hacer un muestreo, atendido el tiempo, para generar una idea respecto de lo que vamos a votar en el mes de diciembre. ¿Bien? Me parece. Y algo que quiero aclarar también, que yo me las daba acá explicando, porque bueno, uno tanto entrevistar también se le pega un poquito, que no es la varita mágica la... Correcto, creo que es súper importante, te escuché cuando lo dijiste. La Constitución no necesariamente va a constituir una forma de solución de las problemáticas que tenemos actualmente. Es un paso que puede o no ser efectivo. Algunos señalan que con esta propuesta es posible. Otros señalan que no. Esa decisión tenemos que adoptarla entre todas y todos. Y con el conocimiento, informándonos, y es lo que estamos buscando. Señor director, usted me dice si Verónica Contreras está lista y dispuesta en el computador para que vayamos viendo artículo por artículo, porque ahí veo que se está ubicando en el computador. Artículo 4 en primera instancia y luego artículo 130, pero vamos primero con el 4, y que está más fácil de encontrar además en procesoconstitucional.cl, donde está la propuesta completita. Muy bien. Bueno, para empezar, creo que es importante tener en consideración que estas disposiciones que encabezan el texto constitucional son el marco conforme al cual se va a interpretar todo el resto de la Constitución, porque forman parte de los principios básicos de una Constitución política. ¿Y por qué hemos querido refrendar el artículo 4? Porque hay un aspecto que por lo menos debería preocuparnos, que es cómo se van a administrar o cómo vamos a tomar las decisiones en los territorios distintos de Santiago. Es lo que se denomina regionalización. A mí me gusta decir que más que soy de regiones, yo soy de provincia. Esa es nuestra estructura básica, histórica. Lo de las regiones se nos impuso con posterioridad. No voy a entrar en polémicas, tranquilo. Sin perjuicio de ello, esta Constitución en la propuesta, en el artículo 4, la verdad es que no avanza mucho. ¿Y por qué no avanza mucho? Porque la propuesta tiende a ser una réplica de lo que se encuentra estampado en la Carta de 1980, y que por lo tanto genera una desconfianza hacia las decisiones que pudiésemos adoptar o tomar nosotros en nuestros territorios. Esto del concepto es cierto, hay un trauma o una enseñanza que nos dejó el proceso constitucional, en el que sí, yo intervine, y obviamente uno tiene que asumir su responsabilidad frente a los errores cometidos en esta dinámica, y que reaccionó de manera extrema en torno a una propuesta que era de Estado regional. Es decir, que tuviésemos la posibilidad dentro de determinados territorios de tomar nuestras decisiones sin que nos impusieran otros cómo teníamos que vivir. Lamentablemente eso, en esta estructura, en esta Carta Fundamental, no se logra con la premisa que se encuentra propuesta. Ahora, ¿por qué el artículo 4 y por qué el artículo 130? Porque el 4 insiste en el concepto de Estado unitario, insiste en la división en regiones, insiste en la descentralización que es un concepto que suena bien,
pero que hay que materializar de alguna manera. En la propuesta de Constitución se recoge un concepto inverso al principio de subsidiariedad territorial. En español, No tiene nada que ver con el principio de subsidiariedad en materia social. ¿Qué quiere decir el principio de subsidiariedad territorial? Significa que siempre que una materia no se encuentra entregada expresamente al poder central, es decir, a nuestros amigos los santiaguinos, las decisiones las adoptamos en provincia, a nivel municipal, provincial y regional. Esta propuesta de Carta Fundamental invierte esto y señala que todo aquello que no se entrega expresamente a los gobiernos comunales, provinciales o regionales son materia del gobierno central. Es decir, profundiza el centralismo. Lo voy a dejar señalado, no quiero decir que toda la propuesta sea negativa, pero en este aspecto es un retroceso, inclusive más de la Constitución de 1980. Con las modificaciones que se trataron de introducir en el 89 para relativizar ciertos aspectos, creo que volvemos a una propuesta que inclusive es anterior a la reforma del 89. Permiso, mira, para que veamos acá el compromiso. Claro, o sea, uno para poder expresar o emitir una opinión tiene que estudiar. ¿Nos gusta o no? Tenemos que informarnos en relación a estos aspectos. Oye, que es una buena técnica rayarla, ir buscando, ir viendo. De hecho, claramente tú también lo hiciste. para que ustedes me crean, ahí está el artículo 4 y expresamente ya está anotado. Ahí está anotado expresamente. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. Promoverá el desarrollo nacional, regional y local, asegurando la coordinación entre los distintos niveles. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizado, desconcentrado en su caso. Ni una novedad. Pero resulta que cuando nosotros recogemos el artículo 130... Acá vámonos para abajo nomás con la paciencia de la televisión en vivo. En el artículo 130... Por acá yo creo que... Expresamente se establece... A ver, aquí me tienen un poco de paciencia porque... Sí, está bien. Sí, acá, vamos al 74 acá, bajemos nomás. La invitación, insisto, es que podamos imprimirlo, escucharlo, alternativa. En el artículo 130, fíjense ustedes en el número 1, 130 número 1, dice expresamente, la ley institucional, esto de la ley institucional viene a ser algo similar a lo que hoy en día conocemos como la ley orgánica, no sé si les suena, pero más o menos lo mismo, deberá establecer la forma y modo en que se transferirán las competencias a los gobiernos regionales y municipales, así como las causales que habiliten a nivel nacional para ejercerlas en subsidio. Serán de competencia del nivel nacional, fíjense ustedes, serán de competencia de nivel nacional todas aquellas funciones que no estén entregadas de manera expresa, sea por la Constitución o la ley, al ámbito de competencia de los gobiernos regionales y municipales. Principio de subsidiariedad invertido, refrendamos y profundizamos el centralismo. Lamentable, tuvimos una oportunidad y la perdimos. Ahí para que vayamos entendiendo todo lo que hay, en este caso, artículo 16, nos vamos ahora, y 23, letra B. A ver si podemos... Bien, cuando hablamos del artículo 16, nos estamos refiriendo a lo que en la propuesta viene a ser un equivalente a lo que en la Constitución de 1980, actualmente vigente, modificada esencialmente muchas veces, pero modificada esencialmente el 89 y el 2005, está en el artículo 19. Que son las garantías fundamentales. ¿Y por qué quiero rescatar este artículo 16? Porque ha generado mucho ruido, y de hecho lo escuchamos acá. Sí, lo escuchamos frente a la consagración de los derechos. Y vamos a partir con el número... vamos con el número 13. Vamos con el número 13, a ver si podemos... Bajemos nomás, bajemos. No sé, seguimos para abajo, no, están subiendo, abajo, chiquillos. ¿Por qué voy a referir el número 13? Porque respecto del número 13... se consagra lo que es... ¿O artículo 13? No, pasen, artículo 16, número 13. 16, abajo, 13. Vamos, baje. Con confianza, con confianza. Dele más abajo, dele más abajo. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Ay! Ya. Fíjense ustedes, el derecho, está bien, 16, inciso 13, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, se garantiza su ejercicio debido respeto y protección. Extraordinario, ni un problema. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas y a transmitirlas. Espectacular, me parece muy bien. Pero luego comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá en conformidad a la ley. Aborto. Es decir, ¿qué ocurre no solamente con el aborto, sino que no se distingue además entre la objeción de conciencia individual y colectiva?
Y que se consagre en la Constitución quiere decir que si el día de mañana levantamos, como existe actualmente, una ley antidiscriminación respecto de personas que puedan tener, por ejemplo, una religión específica diferente de aquella que es la dominante, ¿podemos excluirlo por objeción de conciencia? ¿Qué ocurre si se establece un modelo dentro del cual se consigna que no podrán o deberán efectuarse algún tipo de intervención quirúrgica en muchas personas? Y algunos señalen, ¿sabe qué? Yo por religión, por objeción de conciencia, no voy a dejar que por ejemplo, haya transfusión de sangre respecto a mi hijo, o haya una intervención quirúrgica respecto a mi hijo, porque mi religión implica que no se puede intervenir el cuerpo en vida, porque eso implicaría que el día de mañana no accederíamos al paraíso. Oiga bien, si usted quiere ir al paraíso, pero de todas maneras hay otros aspectos que son esenciales, que implican un derecho superior, que es el derecho a la vida y la integridad física. ¿Esta objeción implica eso? ¿Qué ocurre si hay financiamiento público a una determinada entidad, como un hospital, y ese hospital, como ocurre actualmente, tenga que efectuar una intervención legalmente enmarcada para ejercer una política pública, sea el aborto, sea otra, puede ser otra, y este establecimiento dice, yo no voy a cumplir porque está en contra de la moral que yo sostengo como institución o como persona? ¿Vacuna contra el COVID puede ser? Puede ser, intervenciones contra el COVID de otras perspectivas. Esto es complicado, creo que quedó abierto y recoge finalmente lo que subyace en general al texto fundamental, que es un contenido valórico y moral profundo que parece representar a un solo sector, y creo que eso no es lo que buscamos. Veamos, también teníamos inciso 23, 16, Sí. 28, 29, 31. Vámonos al 23 y ahí vamos bajando. Bueno. Teníamos el 16 igual, ¿cierto? No, el 23 por ahí sí. Ahí Sí. vamos bajando los siguientes para no dejar de lado además lo que nos dijeron las ex representantes. Y ahí ya vamos a ir cruzando los datos para ir aclarando también respecto a lo que tenemos que votar a favor o en contra el próximo 17 de diciembre. Ya tenemos ahí donde estamos. No, si era en el mismo artículo, chiquillos. En El mismo artículo. Artículo 16. Punto 23. ¿A dónde estábamos? Ya. 16, letra B. Nos fuimos al artículo 50. No, ese es los mecanismos de partido. Bueno, para los efectos de ir adelantando, cuando se trata de la consagración del derecho a la educación, en el artículo 16, inciso o punto 23, cabe hacer presente que en la letra B se habla del financiamiento. Las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. A ver, esto también lo habíamos manifestado el programa anterior. Los hijos, las hijas, no son propiedad de los padres. Son seres humanos, tienen su dignidad, tienen un derecho a un desarrollo progresivo y por lo tanto no le corresponde única y exclusivamente a los padres, ni siquiera de manera preferente, establecer cuál es su interés superior. ¿Qué ocurre si en el proceso de formación los padres establecen que o tratan de inculcarle al niño que no hay que aceptar la homosexualidad? Que las personas de otro color no son admisibles en nuestro país, que personas de determinada etnia son seres inferiores, que personas que vienen de otros países no son admisibles en nuestro país. Eso va en contra de la tolerancia y la verdad es que por mucho que sean los padres, dentro de una comunidad, dentro de una convivencia colectiva, la verdad es que tenemos que también tener ciertos principios o valores que podamos inculcar de manera colectiva para asegurar justamente la convivencia en el futuro. Y por lo tanto también esto implica otro problema. Nosotros tenemos recursos limitados. ¿Vamos a obligar al Estado a financiar estas instituciones que tengan efectivamente aspectos religiosos profundos y que atenten en contra del desarrollo colectivo o que no se sustenten sobre la base de la tolerancia? A mí me parece una complicación que creo que es importante tenerla en consideración y que no está claramente resuelta en esta propuesta. Estamos revisando el tema de derecho a la educación. Si continuamos en este mismo artículo, el número 16, tú nos indicas nomás, Andrés, nos vamos al 28, 29, ¿te parece? Vamos al 28, como usted quieran. Vamos 16, 28. 24 puede ser. Ahí tenemos el 24 ahí mismo, entonces. Ahí. Ya. Más bajito, más bajito. Porque ese era el 23. 24. Ya. La libertad de enseñanza. Este principio de libertad de enseñanza
viene de los albores de la República. De hecho, es un gran principio. Es un gran principio que hay que reconocer, y aquí creo que es importante tomarlo a colación, estuvo con problemas en la Convención Constitucional. Yo formé parte de la Convención Constitucional y creo que hay que reconocer que costó, pero se logró finalmente que quedara consagrado en el texto. Habían sectores radicalizados que tenían una posición diferente respecto a la libertad de enseñanza, que por lo demás se encuentra consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran vigentes y ratificados por Chile. La libertad de enseñanza, y a mí me interesa simplemente recalcar la letra B, la libertad de enseñanza existe para garantizar a las familias, a través de los padres o tutores legales, según el caso, el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de escoger el tipo de educación y de enseñarles por sí mismos, o de elegir para ellos establecimientos de enseñanza. Uno no tiene ningún problema con la enseñanza que le puedan dar los padres a sus hijos. Pero esto implica que vamos a aceptar que los niños sean educados en sus casas y que no tengan vinculación con otros. Lo dejo asentado porque sabemos que concurrir y formarse dentro del concepto de educación obligatoria a establecimientos ya sean públicos o subvencionados es una obligación. Los padres tienen que garantizar o tienen que preocuparse que los niños concurran a establecimientos educacionales porque la formación que ellos lo puedan entregar es un aspecto de la vida. Pero el vincularse con otros es sumamente esencial. La pandemia no fue claro. Única y exclusivamente la formación que le entregan los padres es esencial. Y aquí volvemos a recalcar que la premisa que se encuentra recogido, por lo menos en estos aspectos, que son polémicos, es que parece esta concepción de privatizar a los niños y niñas. Es decir, que ellos sean finalmente propiedad de los padres y eso es un error y creo que es peligroso asentar disposiciones de este carácter. Mira, por honor al tiempo nos quedan 9 minutitos máximo, Andrés Cruz. Ya viene el avance de prensa a las 11 junto a Williams Gómez. Voy a destacar lo que nos comentaban las ex convencionales. Patricia Esperen nos indicaba las temáticas de la ciudadanía, o que más recogía: seguridad, migración, familia y rol de la familia en sus niños, Estado que está pensado por encima de la libertad de elegir. Abordó también algo de los médicos y la ruralidad, la discapacidad y la corresponsabilidad. De acuerdo también a los artículos que hemos ido viendo y que señalabas tú, precisamente, familia y el rol precisamente de la familia, que hay en torno también a estas temáticas, y acá es donde la duda también nace naturalmente. Oye, pero la Constitución, teniendo como primicia, no es una varita mágica. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Cómo se converge todo esto? El proceso de implementación está recogido en los 62 artículos transitorios que tiene esta propuesta. No va a ser fácil. Si es que se aprueba este texto constitucional, sin perjuicio de ello en materia de seguridad, creo que hay que recalcar, no me voy a colocar latero, pero hay dos puntos que aparecen complejos. No me voy a colocar latero. Una temática que ha sido abordada por los medios de comunicación hace poco tiempo. Han salido cartas en torno a una disputa que hay entre profesores, de derecho penal sobre todo, porque la nueva propuesta señala que se consagra que la redacción de los tipos penales, es decir, de los delitos, tienen que consagrar de manera precisa y determinada la conducta. Esta tontera lingüística es importante porque actualmente la Constitución de 1980 solo habla de una descripción determinada. Voy a sacar por un ejemplo. El latero. Esto va a tener problemas respecto a lo que se denominan en doctrina las leyes penales en blanco impropias. ¿Por qué? El tráfico de droga, la ley de tráfico de droga actualmente vigente, la ley 20.000, consigna que la conducta sancionada es la de traficar sustancias ilícitas, en términos amplios. Pero las sustancias ilícitas, ¿cuáles son estas sustancias ilícitas? Se las determina. Está en un reglamento, que es del Poder Ejecutivo. No está en la norma legal, está en un reglamento. Con esta disposición... Porque eso puede ir variando, como el alcohol, los cigarros... Es complicado porque las sustancias ilícitas, sobre todo con la irrupción de las drogas sintéticas, va cambiando de manera permanente. Y no podemos estar cambiando la ley de manera constante si para el caso de la evolución que existe. Entonces, con esta disposición legal se manifiesta o se señala, se afirma que estas leyes no podrían ser admisibles. Tendríamos problemas con la constitucionalidad de la ley de droga. Y esto es una problemática grave. O sea, esto es algo que vamos a tener que abordar el día de mañana si es que se aprueba el texto, de ver cómo lo vamos a solucionar, porque implica un retroceso en materia del combate efectivo, sobre todo en delitos de alta complejidad como se trata la ley de droga. Y otro aspecto que parece complejo desde el punto de vista de la seguridad es que cuando se redacta el concepto de detención, la detención para que una persona sea detenida
tiene que ser por situación flagrante, ahí proceden las detenciones ciudadanas, por ejemplo, y la detención a través de una orden judicial, de la resolución de un juez. Como quedó redactada la norma, aparece que la ampliación de la detención, lo que ocurrió con el sujeto que colocó bombas en los malls. Respecto al sujeto que colocó bombas en los malls, se hizo el control de detención y se amplió. ¿Se acuerdan ustedes que fue detenido el fin de semana y se hizo recién el control se le formalizó el día de ayer? Sí. Es porque se le da la oportunidad a que la Fiscalía en este tipo de situaciones logre extender este plazo en el que el sujeto esté detenido para poder reunir mayores antecedentes y comunicarle cargo al individuo en una audiencia posterior. Esto, en el actual texto, de la manera en que está redactada, creo que hay un error. Solamente sería admisible respecto de las detenciones por orden judicial y no de las detenciones por flagrancia. Hay un error complicado y esto podría atentar en contra de la efectividad de la persecución penal que desarrolla la Fiscalía. Esto simplemente como algunos aspectos que están vinculados con el tema de la seguridad y que no es la panacea. De hecho, el lugar, muchas veces cuando se trata del aspecto migratorio, hay tratados internacionales que están vigentes en Chile y que implican que al migrante no podemos expulsar automáticamente, sino que hay un procedimiento que tiene que seguirse para los efectos de determinar si esa migración primero es regular o irregular, en segundo lugar por qué la persona migró y si nosotros por una cuestión de derechos humanos y derecho al asilo vamos a darle espacio a nuestro país para que se desenvuelva. En ese contexto, ¿podemos llegar y expulsarlo? Creo que no es honesto el referir que se va a solucionar el problema de la inmigración de la manera en como está regulado en la Constitución. Eso es lo que nos señalaba Patricia Esper. Nos estás aclarando acá, Andrés, en torno a lo que tenemos en esta propuesta. Lo que nos señalaba Paloma Zúñiga decía lo que la gente le comentaba, lo que buscaba con esta propuesta: justicia social, certezas cómo avanzar en temas, por ejemplo, de pensiones, salud y educación. Bueno, ya referí el tema de lo que está vinculado con la educación. Creo que en lo que está vinculado con las pensiones, que lo teníamos preparado también acá, el artículo 16.28, letra B, señala expresamente... 16.28, letra B. Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta, y tendrá derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que administre o invierta las mismas. Esto implica cerrar un debate que debería quedar abierto al debate democrático. Si usted lo lee a la Constitución, quiere decir que hay un sector político que impuso su solución. Y es complicado porque estamos hablando de la propiedad de las cotizaciones previsionales. Ahora, contra lo que yo estoy afirmando, hay profesores que señalan que es obvio que las cotizaciones previsionales son de mi propiedad, si yo las estoy invirtiendo y pagando. Claro. Pero recordemos que las cotizaciones previsionales no solamente las pagamos nosotros, sino que también el empleador. Entonces, esta visión compartida, y además que hay un pilar solidario que finalmente hoy es fundamental, ya que el sistema no se mantiene por sí mismo, y esto hay que tomarlo en cuenta, y que por lo tanto también generaría inconvenientes, de hecho, a una propuesta que mejorara el modelo actualmente vigente. Lamentablemente no es como se postula en términos de que establecer un sistema individualista como el referido nos puede solucionar el problema. Y para cerrar, sí, voy cerrando, si sé que soy bueno para hablar, lo reconozco, pero termino con esto. Te dejamos para la otra semana, ya anda anotando. Creo que es importante tener en cuenta que cuando se trata de los tributos, hay dos aspectos que merecen cuestionamiento. Se habla de que vamos a solucionar los problemas sociales, pero para solucionar problemas sociales tenemos que tener recursos. Si eximimos del pago de las contribuciones a los inmuebles, tomando en consideración que entiendo que alrededor del 80% de los inmuebles en Chile no pagan contribuciones y por lo tanto son los sectores más acomodados que se ven beneficiados con una posición de estas características que queda sentado de manera constitucional, que a mí me parece un despropósito. Creo que es un error profundo porque genera un problema de financiamiento, sobre todo para los territorios. Indudablemente esto está enfocado hacia otros sectores. Y si a eso le sumamos que la propuesta constitucional también recoge que desde el punto de vista impositivo se pueden descontar los costos de la vida, esto es doblemente complejo porque las personas que pueden acreditar, primero hay un problema de cómo acreditamos cuáles son los costos de la vida. Y quienes están en situaciones de acreditar mayores montos son aquellas personas que tienen mayores ingresos. Y esto queda constitucionalizado y creo que es complejo, porque finalmente quienes van a terminar padeciendo o van a terminar pagando el erario fiscal va a ser una vez más
la clase media, que es la más golpeada finalmente con procesos de estas características. Aclarando parte de lo que hay en esta propuesta constitucional, que el próximo 17 de diciembre tenemos que votar todas las chilenas y chilenos. Tenemos también información desde Cervel Chile, porque el 25 de noviembre vamos a conocer cuál es la mesa, el local de votación y si eres vocal de mesa o no, estaremos ahí actualizando. Y el 27 al 29 de noviembre el plazo de presentar la excusa correspondiente ante las juntas electorales para vocales de mesa, y el 2 de diciembre se publica la nómina definitiva de vocales de mesa. 2 de diciembre, Carlos Aguilera, tenemos celebración, que lo vamos a invitar a Andrés Cruz, y invitado queda para la próxima semana. Muy bien, a su disposición nuevamente, cuando quieran. Se renueva el contrato. La próxima semana con desayuno, yo creo con pancito amasado, vamos a estar haciendo este espacio. Con un Mira cafecito. A esta hora ya hace hambre, bastante hambre, pero tenemos que separarnos brevemente, porque ya a la vuelta estaremos junto a Williams Gómez, avance de prensa, y todavía nos queda aún mucho matinal siempre.